La palabra tiene mucho poder. En el pasado quizás has escuchado hablar de los bardos que transmitían historias de generación en generación y un personaje podía ser enaltecido o podía ser recordado como un eterno cobarde a través de una canción llevada de palabra en palabra precisamente. Debes haber visto también en las historias de ciencia ficción cuando un brujo maldice. Un brujo lanza un hechizo a sus enemigos, utiliza precisamente la palabra. Con la palabra es que crea la magia. Y no estamos tan lejos de esa realidad. Alan Moore, el novelista gráfico, considera que los escritores son magos modernos, que utilizan la palabra, el poder de la palabra, para crear magia. Hola, te doy la bienvenida a este video en el cual te voy a dar algunos alcances para mejorar tus presentaciones. Esto es parte como una introducción de lo que podríamos desarrollar más adelante en un llamado curso taller para mejorar las presentaciones. Tómalo como unos alcances básicos, los que te voy a comentar a continuación. Tú debes haber visto un ejemplo, este es un ejemplo frecuente en mi experiencia como docente. Esta es una diapositiva, típica con errores frecuentes que se suelen presentar. Acá tenemos que se está hablando de la arquitectura clásica. Y bueno, ahí podemos identificar por lo menos entre 4 a 5 errores, sin mencionar quién lo está hablando. A ver, el título está con una letra que no nos permite entender muy bien qué es lo que dice. El cuerpo de la diapositiva nos muestra un copy-pega prácticamente sin procesar de algo que se ha extraído de internet, que incluso hasta los hipervínculos los mantiene. De todas las imágenes que se han podido recuperar en internet para apoyarte en esta presentación, se han elegido dos que están en pésima resolución, casi pixeleadas, y encima se montan una encima de otra. Se pone una al lado de la otra. Y el fondo que tenemos atrás es un fondo bien fuerte, de verde fosforescente, que causa fatiga visual. Errores que son muy frecuentes en las presentaciones que yo he visto incluso de personas con doctorados y que no son estudiantes de pregrado. Ahora, estas diapositivas frecuentemente se suelen exponer de la siguiente manera. El presentador, la persona que está detrás del podio, comienza a leer. Se conoce como arquitectura clásica, aquella que tiene características y elementos de la arquitectura de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Bueno, entonces mantiene un tono de voz uniforme, monótono, y como hay un texto ahí, pues inconscientemente se siente atraído para leer. El resultado es que si esta presentación pues duraba media hora, una hora, con seguridad que a la segunda o tercera diapositiva el público ya está distraído. No se logró el objetivo. Este es otro caso que, como te repito, lo he visto también en presentadores que no necesariamente son de aulas de pregrado. Son presentadores con muchos títulos y cometen errores como el que ves aquí. Por ejemplo, acá se está hablando ya de algo más técnico y aplicado a la construcción, las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero el presentador primero utilizó el mismo error del fondo de contraste. Si nos va a hablar de la norma A010 del Reglamento Nacional de Edificaciones, bueno, no tuvo mejor idea que copiar y pegar, quizá por falta de tiempo, quizá desarrolló estas diapositivas en el avión mientras llegaba al lugar donde iba a hacer la presentación y copió la norma. Fíjate cómo se ve ahí.
para viviendas en edificaciones multifamiliares. Por supuesto que él al hacer esto pues va a primero leer y luego va a explicar de seguro. Primero va a leer y luego va a añadir algún comentario de su experiencia o va a hacer un dibujo en la pizarra si es que tiene algo estado, algo para acompañar, o va a poner una imagen, pero la presentación pues que se podía haber hecho de una manera más ágil, más atractiva, de seguro que se prolonga entre 2 a 3 horas. Mira los mismos ejemplos cómo cambian utilizando algunos de los recursos que te quiero compartir en esta oportunidad. También hablamos de arquitectura clásica aquí. El fondo es menos fuerte. Estamos utilizando un fondo con colores neutros que no opacan a la imagen. La imagen resalta, ¿verdad? Ahí es, a propósito se ha elegido, he buscado una imagen con una mayor resolución. Y en lugar de tomar un copia y pega del internet, pues utilicé palabras clave. Algo que es parecido a lo que llamamos mapa conceptual. Es un organizador visual con palabras clave que me ayudan a recordar. De tal manera que si hablamos de la arquitectura clásica, puedo decir, fíjate, con las palabras clave nada más. La arquitectura clásica proviene influenciada por la antigua Roma y la Grecia antigua, en cuyas construcciones se buscaban ideales como el canon, la proporción, la armonía y el orden en sus edificaciones, que influyeron en posteriores épocas como el Renacimiento, el Neoclasicismo o incluso corrientes actuales como el historicismo que todavía se aplican en la arquitectura contemporánea. Y en lugar de ponerte una imagen de algo del pasado para motivar, pues, si es que ese es el tema de mi presentación, influencia de la arquitectura clásica en la arquitectura de hoy, un edificio o un espacio público actual que hace referencia o alusión al pasado. Por supuesto, más adelante lo iré desarrollando, podré hablar de la historia, podré hablar de los ejemplos, podré hablar de las tipologías, ¿de acuerdo? Ahora mira, el ejemplo de la norma. La profesión que practicamos, en este caso arquitectura o diseño arquitectónico, es visual. Es visual. Y antes que texto, lo que más necesitamos para poder entenderlo, porque es un lenguaje gráfico, al igual que la publicidad, al igual que el diseño gráfico, el diseño de interiores, el diseño de mobiliario, también necesita apoyarse en la imagen. ¿Ves? Entonces acá yo he puesto de la iluminación y ventilación natural, que es el tema, está escrito en la norma A010RN y voy a hablar exclusivamente de los ductos de iluminación y ventilación de acuerdo a como lo menciona la norma. Y abajo se colocó, he puesto ahí la fuente por si alguien, pues, terminada la presentación, desea complementar más revisando la norma, revisando ya los textos en la fuente y en el mismo reglamento. De esta manera evito tener que leer y luego explicar. Estoy haciendo un 2 en uno. Ya como hay imagen, ya no necesito poner un fondo fuerte que distraiga. Pongo palabras clave, con la imagen lo estoy diciendo todo. Aquí estoy hablando de los dimensionamientos para espacios de estar. La norma nos dice que el ducto debe tener un tercio de la altura medida desde la base de la parte más baja del alféizar. Acá está bien claro con las flechitas. Y para ambientes de servicio como cocinas, baños, el mismo dimensionamiento es un cuarto de la altura, que la tomo medida desde la base del alféizar hasta la parte, el último nivel de la edificación. En otras palabras, quiere decir cuánto debe medir el ducto en función al número de pisos que tiene el edificio. ¿Ves? Sencillo. Y puedo hablar de ejemplos en las siguientes diapositivas y mostrar casos y contarte de mi experiencia, pero ya no tengo que leer y luego explicar. Ese es otro error que se comete. Primero leo, luego explico. Entonces, de los ejemplos anteriores te habrás dado cuenta que una presentación es más elaborada, tiene recursos visuales, recursos orales, recursos del presentador, hasta el manejo de la voz, los timbres de voz que estoy usando, fíjate, las sonrisas que también se perciben, y definitivamente no es lo mismo que el PowerPoint. El PowerPoint solamente es una parte de lo que es la presentación. Sebastián Lora, puedes buscar sus videos en internet, en YouTube.
Tiene una frase que me ha impactado, que me ha quedado bien marcada. Dice, en igualdad de condiciones, quien comunica mejor, gana. Podemos tener un mismo conocimiento, ambas personas, podemos ser egresados de la misma universidad, egresados de la misma casa de estudios, tener la misma experiencia laboral e incluso uno de ellos puede tener doctorados, títulos académicos y muchísima más experiencia que el otro, pero quien realmente sabe comunicarle mejor las ideas es quien realmente tiene más oportunidades, no solamente para hablar, sino también para escribir. ¿Ves? Entonces, toma estas recomendaciones cuando hagas tus presentaciones. Primero, conoce lo que vas a difundir. Definitivamente que si no conoces lo que vas a hacer, no te va a salir una buena presentación. Ya, tienes que motivarte, pues. Incluso si es una asignación, una tarea encomendada que forma parte de un curso, tienes que encontrarle el lado bonito, el lado atractivo. Si es que estás sin ganas y empiezas desmotivado, no va a salir bien. No cometas el error que hacen muchas personas de empezar directo por el PowerPoint, sobre todo si estás iniciándote en lo que es la elaboración de presentaciones, si quieres ser un buen presentador. No comiences directo en el PowerPoint. El PowerPoint te limita la creatividad, solamente te va a crear confusiones. Más adelante, cuando ya tengas experiencia, estoy seguro puedes comenzar directamente en el PowerPoint, pero lo ideal es que no lo hagas si recién estás empezando. Familiarízate con el tema. Empápate de lo que vas a trabajar. Primero lee, escucha videos. No trabajes en el PowerPoint, te vuelvo a repetir. Que te cree un conocimiento de base. Puedes hacer un temario simple, eso sí, puedes crear un índice, un guión, un temario de lo que vas a hacer en tu presentación. A mí me funciona, todavía lo sigo utilizando. Cuando voy a escribir algo, hago una lluvia de ideas, como un índice, un guión de lo que voy a trabajar. Y me sirve para seleccionar la información, quitar las cosas que no me sirven de las que sí son relacionadas al tema. Además, si tú trabajas por micro objetivos en lugar de ver toda la tarea que tienes presente, que lo único que va a crear es angustiarte, mejor trabaja por mini tareas. Primera tarea, conocer la información y márcala con un check cuando la tengas cumplida. Segunda tarea, resumir la información y márcala con un check. Y así sucesivamente. Ahora, una vez que ya estás familiarizado, construye la idea. Mira, incluso en esta presentación, como ejemplo de presentación, estoy colocando palabras clave, no te estoy poniendo mucho texto abrumador. Solamente palabras que me ayudan a recordar lo que yo ya tengo de conocimiento de base. Y lo estoy acompañando con mi voz, con la modulación de mi voz, con el énfasis que le estoy poniendo a algunas palabras. Encuentra las palabras clave. Es más fácil con palabras clave cuando tú conoces el tema, es más fácil recordar y evitas volver a leer. No es bueno colocar mucho texto largo, en primer lugar, porque vas a hacer que tu espectador, el público, la audiencia, vas a hacer que su cerebro se parte en dos. Por un lado, va a querer leer lo que tú estás escribiendo y por otro lado, su oído va a querer prestar atención a lo que tú estás hablando. Y seguro me dirás, pero se pueden hacer dos cosas a la vez. Sí, pero la atención está también dividida. Dividida una parte en atender, otra parte en escuchar, otra parte en mirar. ¿Te das cuenta? Además, te va a tentar, apostamos lo que quieras, a que te va a tentar a que si tú pones el texto, lo primero que vas a hacer es leer y luego explicar. Una presentación no debe tener ni muchas diapositivas ni emplear mucho tiempo. Es como una película. Si te extiendes demasiado, aburres a las personas. Estamos hablando todavía de las ideas, ya no estamos hablando del PowerPoint. Todavía no trabajes en el PowerPoint. Anota una lluvia de ideas. Comprende con tus propias palabras lo que vas a hacer. Si tú lo entiendes con tus propias palabras, es mejor que repetir lo que dice otro. Es más, puedes relacionar esa información con tus propias experiencias, un accidente, una llamada de atención, un premio que obtuviste, porque eso lo vas a utilizar más adelante en la presentación, vas a ver que se puede incluir. Anota esas experiencias que tú hayas tenido y resume sin adornar. Olvídate de las formalidades aquí, simplemente resume sin adorno la idea del tema como tú la entiendes. Es más, un consejo más, si tú tienes una pregunta guía que inicie la presentación, que te guíe durante la presentación, que la puedes escribir allí o no la puedes escribir, al final vas a poder finalizarla.
finalizar la presentación, porque vas a responder a esa pregunta guía, que va a ser la que te va a dirigir durante el trabajo. Otra cosa más, en las presentaciones que son visuales, debe predominar más la imagen que el texto. El texto es un apoyo equilibrado con palabras clave, pero es la imagen, sobre todo en carreras como las nuestras, que son visuales, las que te van a ayudar a presentar tu información, a apoyarte. Es una triada entre texto, imagen y palabra. Si lo logras, si logras ese triángulo equilátero, vas por un buen camino hacia la presentación. Ahora, aquí vamos a un punto importante. Elige imágenes que te sirvan de apoyo, no de distracción, no de traba. Mira las dos imágenes que tienes ahí. ¿Tú crees que los textos que están ahí de subtítulo se relacionan con la imagen? A ver, piénsalo, pon pausa. ¿Cuál crees tú? La primera tiene mayor relación, ¿verdad? Porque está hablando de teatralidad de la escultura manierista. El título se relaciona con la imagen. Miren el segundo, dice aprovechamiento de residuos orgánicos. ¿Y qué te muestra la imagen? Un panel fotovoltaico. ¿Dónde están los residuos orgánicos ahí? No tiene coherencia, ¿verdad? Ahora, mira esas dos imágenes de ahí. Composición en la fotografía científica. Fotografía de investigación científica, una tela de araña de la naturaleza, pero hay una composición fotográfica ahí también. ¿Se relaciona? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Piénsalo. Ahora mira la que está al otro lado, dice belleza de la arquitectura gótica. Y es cierto, nos estás mostrando un edificio gótico, se está mostrando un edificio gótico, pero mira el edificio que está ahí, pues es pixeleado, tipo Minecraft. Y si se quería mostrar la belleza de la arquitectura gótica, el edificio no te ayuda mucho. ¿Ves? A veces las imágenes te pueden engañar. Ahora, cuando hablemos de la estructura de la presentación, esta es una recomendación, aunque no es tajante. Ya, no lo tomes al pie de la letra porque no todos los casos son iguales. Una recomendación ideal te dice que en tu estructura de la presentación no debes pasarte de las 25 diapositivas. Poner más diapositivas lo que va a crear es aburrimiento en el público, pero ojo, no se cumple necesariamente, ¿ah? Te digo, tajantemente. Una presentación puede tener, yo he visto casos, he desarrollado casos también, en las que pueden haber de 3 a 2 diapositivas hasta una sola diapositiva y de ahí desarrollar toda la presentación de manera oral, con ejemplos, como que también puedes poner 60 diapositivas, 70 diapositivas y hacer una presentación súper entretenida con ejemplos, con casos, con vistas de un edificio, tanto de exteriores, de interiores y relación hacia el pasado, a la historia, por ejemplo. Depende mucho del caso, pero es una recomendación general, de manera burda. Ahora, elabora el discurso de tu trabajo. Digamos que ya aprendiste, ya te empapaste, por supuesto con anticipación, no lo vas a hacer todo de un día para otro. Tienes que revisar un tema con cierto tiempo, por lo menos 1, 2 semanas, si es que es un tema de una clase, si es que es un tema que vas a presentar en un coloquio o un congreso, tienes que darle más seriedad, pues, ¿no? Mayor tiempo a cultivarte, a investigar. Si no, imagínate, tú eres la estrella ahí que va a estar parado en ese podio, tienes que quedar bien. Entonces, ahora que ya te familiarizaste, ya te empapaste, ya conoces, ahora sí elabora el discurso de tu trabajo. Te vuelvo a repetir, la presentación no es igual al PowerPoint. El PowerPoint te va a ayudar, pero necesitas un discurso que apoye ese trabajo. No lo hagas a última hora porque las cosas hechas a última hora salen mal. Tu temario que has realizado de lluvia de ideas, de temas, ahora te va a servir como índice. Ese índice no cometas el error de ponerlo en la presentación, sino que lo vas a tener al costado en una ficha como apoyo. Vuelvo a repetir, en esta etapa también olvídate de la norma, olvídate de la formalidad, trata de entenderlo de manera coloquial, jovial, didáctica, amena, como tú mejor lo comprendas. Tu texto
una recomendación es que no debe tener más de 10 palabras. Si utilizas palabras clave es mejor, términos clave. Busca imágenes útiles. Y hay una recomendación más. Cada diapositiva debe tener una idea. Ahora, ojo con esto, ¿eh? Una diapositiva, una idea, no te vas a extender hasta 70 diapositivas aburridas. Tienes que seleccionar las mejores ideas con las que vas a venderte, porque esto también es un producto. Tienes que saber vender, publicitar tu producto. Selecciona buenas imágenes. Mira, si el tema de la presentación se llamara minimalismo en el diseño del mobiliario, de esas 5 imágenes, yo te digo, elige 2. ¿Cuáles elegirías? Piénsalo. Tic tac, tic tac, tic tac. A ver, tienes que elegir las imágenes que se relacionen más con el tema que tú estás mostrando, que te ayuden a reforzar lo que vas a hablar, no que te distraigan. El tema es minimalismo en el diseño del mobiliario, no es vida y obra de Mies van der Rohe, así que la imagen 1 está descartada. Tampoco es minimalismo en la composición pictórica, la imagen 2 está descartada. Tampoco es minimalismo como filosofía, minimalismo, la vida es muy simple, pero insistimos en hacerlo complicado. No tiene mucha importancia. Si solamente te digo 2 imágenes en mobiliario, yo creo que tú lo entiendes, ¿verdad? Las imágenes número 3 y la 4 se relacionan mejor con el tema. Seguridad contra incendios en las edificaciones. Es un tema serio, es un tema importante, porque la seguridad humana es un factor a considerar dentro de las edificaciones. Asegura la protección de la vida y la vida humana es muy importante. Así que está descartado definitivamente ese Bob Esponja, definitivamente. Pero ¿qué otras imágenes descartarías? Seguridad contra incendios en las edificaciones. Hay imágenes que te pueden confundir allí. A ver, si tuvieras que elegir 2 imágenes, ¿cuáles elegirías? Te lo dejo de tarea. Porque hay imágenes que distraen, que se pueden parecer mucho al tema de seguridad, pero en lugar de apoyar están distrayendo. Ten cuidado entonces con las imágenes. La mayor parte de tu presentación es visual. Elige muy bien. Ahora sí, vas a comenzar a pasar a diseñar el PowerPoint. Elige un fondo que sea neutro, que no tenga mucho color, que no te distraiga porque la imagen que va a ver adelante es la que se tiene que robar la atención. ¿Ya? Vuelvo a repetir, olvídate de la norma, todavía no. Olvídate de las formalidades van a aparecer durante la presentación. Ahora ya no uses ese guión de lectura, ¿ya? Utilízalo como un borrador, el índice, pero ya no hagas un guión de lectura porque te vas a sentir tentado a leer. Aquí no lo hagas. Utiliza mapas conceptuales, esquemas visuales que te van a ayudar a poner palabras clave alrededor de las imágenes. No hagas un collage de imágenes. No pongas una imagen encima de otra. No pongas muchísimas imágenes porque se van a quedar pequeñas. Te va a faltar espacio en la diapositiva. Es más, se recomiendan que solamente hayan entre 2 a 3 imágenes. Más imágenes, lo único que van a crear es distracción visual. No hagas esos collages, tampoco las montes una encima de otra. No abuses de los efectos audiovisuales. Yo sé que el PowerPoint tiene aquí para colocar animaciones, que aparece, que desaparece, que hay barrido, que se difumina, no que hay sonidos inclusive. No hagas abuso de eso. Tú quieres que el público te preste atención a ti. En todo caso, el efecto de voz lo vas a crear tú para poner énfasis, para llamar la atención, para enfatizar, para sensibilizar. Esos ejemplos los pones tú con la voz. La pasión la vas a transmitir tú, no las imágenes, no los efectos. Yo no estoy de acuerdo con estos efectos visuales y de sonido que tiene el PowerPoint. Yo personalmente no los utilizo. Te va a salir un primer borrador, digamos, de 40 diapositivas, 50 diapositivas. Te vas a dar cuenta, vuelve a darle una revisada, que hay algunas que no son importantes, que lo puedes apoyar con la voz, que lo puedes decir con la voz.
Vas a quitar esas diapositivas y te vas a quedar con las finales. Vas a ver cómo tu presentación, pues que si podía tener 70 diapositivas, puede transformarse en 40, 30 o hasta 20 diapositivas. El resto lo haces tú, como presentador. Recuerda, el presentador eres tú, el PowerPoint es un apoyo, no al revés. Ahora, te voy a decir algunos recursos de organización que puedes utilizar para tu presentación. Puedes utilizar ese recurso en inglés, que es el recurso KISS, que es manténlo simple, estúpido. Mientras más simple la presentación, más directo, más puntual lo que se va a decir. No hay necesidad de adornar tanto en una presentación, sobre todo en épocas como ahora. Recuerda siempre el corazón de tu trabajo. ¿Cuál es esa pregunta guía? ¿Cuál fue lo que tú quisiste transmitir ahí en la presentación? Y no te vayas por las tangentes, hablando en exceso de otras cosas que no tienen o tienen muy poco que ver. Te puedo compartir la curva narrativa que se utiliza en escritura literaria. También la puedes utilizar en tu presentación. También te has dado cuenta que están presentes en las películas. ¿Cómo comienzan las películas? Hay una introducción, ¿verdad? Que te jala a la trama de la película. Comienzas en un conflicto, comienzas en un problema, comienzas en una situación que te atrae. Luego tiene que haber un desarrollo de la trama, ¿verdad? Pero como la película no se puede extender mucho, siempre nos interesa saber, y bueno, ¿y cómo va a terminar? El desenlace. En una historia también, en una historia escrita también. Comienza con una introducción. Si es literaria, comienza con algo que atrae a la persona que lo va a leer. Una pregunta, por ejemplo, puede ser. Luego se desarrolla la historia y finalmente, como todo tiene que terminar, hay un desenlace. En un texto académico o científico también hay una introducción, hay un desarrollo de la investigación y finalmente llegas a las conclusiones. Esta curva narrativa también te sirve en una presentación. Puedes comenzar atrayendo con algo que sensibilice, un problema, por ejemplo, crudo, real, que nos atraiga. Puedes comenzar mostrando Puedes comenzar por el final. Hay películas que comienzan por el final y luego van regresando en el tiempo, ¿sí o no? Puedes comenzar por el final. Comienza por el final mostrando tu propuesta final, tu proyecto final, y luego retrocede. ¿Cómo es que nace ese proyecto? ¿Ves? Como que puedes empezar por el problema. Utiliza esta curva narrativa. Otro recurso de organización es las 4 personalidades. Cuando vas a hacer una presentación, tú vas a tomar el papel de esas 4 personalidades. Tú vas a ser esos 4. Primero vas a ser un loco. Todo se vale, porque si no te limita la creatividad. Todo se vale aquí. No trabajes en el PowerPoint, no te pongas racional, simplemente haz una lluvia de ideas. Todo se vale al momento de elaborar tu presentación. Ahora conviértete en el arquitecto luego. Vas a poner orden a todas esas ideas desordenadas que el loco creó. ¿Ya? El arquitecto es importante porque el arquitecto dirige, el arquitecto es el director, pero necesitas un ejecutor. Ahora te vas a transformar en el carpintero. Elabora el trabajo, elabora tu discurso, elabora tu guión, elabora tu presentación. Y finalmente eres un juez, un supervisor. Vas a evaluar, vas a quitar lo que no es necesario y vas a mejorar lo que tienes. Así se asegura mejor tu presentación. Te dejo por último 7 preguntas útiles para cuando presentes tus proyectos. No tienes que contestarlas exactamente igual porque no es un cuestionario, pero te van a ayudar como preguntas guía. Puedes comenzar hablando de los problemas que tiene el lugar donde has planteado tu proyecto de obra nueva, tu proyecto de conservación, tu proyecto de investigación histórica. Este molde, digamos, estas 7 preguntas guía se prestan para todo, si tú las sabes utilizar. ¿Qué problemas presenta? Comienzas sensibilizando con un problema, una realidad problemática, pero luego nos atraes, así como una historia, al valor que tiene el sitio. ¿Ves? O sea, creas un contraste. Primero los problemas, pero en lugar de quedarte en la parte pesimista de las quejas, comienzas a hablar de lo positivo que tiene el lugar, para que esto nos sirve como introducción al objetivo de la propuesta, del proyecto que tú vas a hacer, de la propuesta arquitectónica en este caso.
Ahora comienzas hablando en qué consiste tu propuesta y nos vas a mostrar ahí tú mismo eres, las vistas, los cortes, las elevaciones, los renders, los recorridos virtuales que apoyan y que te facilitan gráficamente, visualmente la explicación de dicha propuesta. Quiénes participan y quiénes se benefician, porque esto es importante. Cuando hagas una propuesta para que también tenga fundamento, para que atraigas a otras personas, queremos saber quiénes van a participar y quiénes se van a beneficiar. No solamente las autoridades, pueden ser los colectivos, las personas del día a día, los ciudadanos. ¿Qué recursos se necesitan y qué ganancia se obtiene? Por supuesto, lo que queremos saber todos, al igual que en una película, cómo termina la película, qué ganancia se obtiene en estas propuestas, en estos proyectos. Ahí es donde vendes tu producto, finalizas con broche de oro. ¿Ya? Ahora, la parte que te llamará la atención, pues yo tengo datos estadísticos, normas técnicas, citas textuales, ¿cómo las puedo presentar? ¿Cómo las puedo presentar en mi proyecto? Bueno, recuerda, acá mantén lo mismo, gráficos antes que palabras. Extraes palabras clave, usa imágenes de apoyo, lo mismo que te he dicho antes. Pero hay algo más con lo que te quiero finalizar y terminar recomendando aquí. Recurre al storytelling. Si has visto presentaciones de TED hoy en día, habrás visto que muchos de los presentadores, sean arquitectos, sean médicos, investigadores o físicos o cualquier tipo de profesional o no profesional, siempre utilizan una historia, te cuentan una historia. Puedes contar una historia de un problema que te sensibilizó, de algo que te dejó pensando, de un problema que tuviste y cómo lograste salir de él, así tipo heroico, como si fuera una epopeya, sin extenderte demasiado. Por ejemplo, un storytelling. Cuando yo estaba en la universidad, me costaba mucho, creía que era una labor tediosa hacer una presentación. Nadie me enseñó, no sabía cómo se hacía. Tropezándome, fui aprendiendo. Llegó un momento en que yo, que soy amante de los cómics, amante de escribir, que me gusta escribir como segunda profesión, como escritor, decidí utilizar un poco de lo que yo hago para escribir historias en mis presentaciones. A la fecha, tengo ya más de 15 años de experiencia haciendo clases, haciendo presentaciones, trabajando en esto, presentando proyectos como arquitecto y como docente, y lo he utilizado mucho en mis presentaciones, me ha servido. Bueno, estoy improvisando un poco también, ¿no? Porque si tú ensayas mejor el storytelling, puedes puntualizar bien claro lo que vas a decir. Ahora, ¿cómo atraes al público? Puedes comenzar con una pregunta. Una pregunta siempre va a atraer al público porque el público va a querer saber cómo la vas a responder al final. Puedes comenzar con una frase célebre de un pensador. Puedes comenzar con una anécdota. En este caso comienzas con tu storytelling. ¿Te das cuenta? Sigue estos principios y te aseguro que vas a tener mejores presentaciones. Ahora, ¿hay muchas cosas más que decir? Por supuesto que sí, pero eso ya quedará para una segunda parte de esta presentación.